Iniciación al universo blockchain. Esta invitación que hacemos con Nicolás es para comenzar a entender, digamos, tocar la punta del iceberg, de una molécula dentro de la punta del iceberg de lo que está abriendo el universo blockchain como posibilidades para desarrollos de una nueva arquitectura institucional, o en principio ya van a ver un poco lo que queremos tratar de presentar, ¿no? Ir un poquito más allá de la parte de las criptomonedas y todo el asunto financiero que hay alrededor de la tecnología blockchain, y bueno, esa es un poco la invitación que estamos haciendo con esta charla. Es importante esto que marcamos acá, de que lo que estamos presentando es educación, ¿ok? No es asesoría financiera. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, antes que nada, por participar y por unirse a este taller, esta charla. Y bueno, un poco para ponerlo en contexto de quiénes somos, esto del Universo Blockchain es una organización que creamos con básicamente un grupo de personas que simplemente simpatizantes con el mundo de la blockchain y que queríamos compartir ideas. Empezamos a crecer, formamos nuestro propio canal de YouTube, un grupo de Telegram, pero básicamente yo personalmente, yo soy ingeniero electrónico, tengo más del rubro de la transformación digital, de lo que es industria 4.0, el Internet de las cosas, todo lo que es automatización industrial, y me desarrollé más que nada en el mundo de los negocios, finanzas, ventas, marketing, y en los últimos 2 años mi carrera como que empezó a pegar un giro hacia todo lo que es el mundo de la blockchain, y ahora me dedico ya 100% a la industria de la blockchain en general, dando charlas, capacitaciones, asesoría, consultoría, y también emprendí con mis propios proyectos, y entre esos, bueno, uno de los tantos proyectos que estamos trabajando es Universo Blockchain, y una de las intenciones de esto es justamente brindar charlas y educar a la gente, ayudarlos a sumergirse en este mundo. Gracias, Nico. Bueno, yo les voy a hacer un breve recorrido también sobre mí mismo. Un poco yo vengo del palo, digamos, de la rama de las ciencias sociales y humanas, ¿no? Y de estudiar geopolítica de la Antártida, empecé a entender la relevancia de todo lo que hace a la cuestión del cambio climático. Empecé a entender que lo del cambio climático no es una cuestión meramente ambiental, es ambiental, pero también es geopolítica. Y ahora me encuentro haciendo un doctorado en estudios globales, que es una disciplina nueva que básicamente busca integrar diferentes disciplinas, o sea, que van desde las ciencias de la Tierra, como la geología, por ejemplo, o lo que hace a lo climático, con las ciencias sociales o humanas, para hacer análisis de los macroprocesos que hacen a las cuestiones globales. Acá un poquito el recorrido de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver un poquito de qué es blockchain, después vamos a ver el trasfondo, un poco de la filosofía que hay por detrás. Después también, muy brevemente, tratamos de resolver esto, si esto es una timba 2.0, digamos, un nuevo juego de Wall Street, o si realmente tiene un potencial de evolución institucional. Y finalmente les vamos a brindar un menú de opciones para iniciar criptocaminos con Universo Blockchain, si así les interesase. Respecto a qué es blockchain, nosotros entendemos una red blockchain como una infraestructura digital, sobre la que se monta una red de usuarios que la utilizan para almacenar, transmitir y validar datos de forma descentralizada, segura e incorruptible. Estos valores son esenciales. Sobre esta tecnología se está desarrollando una arquitectura en forma de aplicaciones que están orientadas al intercambio de valor y de coordinación económica entre individuos y o proyectos de carácter global. Estas interacciones, cada vez más seguras y eficientes, están dando el puntapié inicial para convertirse en el sistema operativo de una nueva forma de sociedad global, descentralizada y democrática, pues es la misma comunidad quien crea y utiliza una red, determina su objeto, los mecanismos y normas sobre los que se ejercerá su gobernanza con la función de mejorar la funcionalidad y utilidad de la misma red. O sea, de todo esto lo esencial a entender es que hoy, todos nuestros datos, hoy por hoy, todos nuestros datos, lo que nosotros cuando estamos utilizando las redes sociales, internet en general, no hay nada gratuito. En realidad toda la información hoy está centralizada en servidores que son de terceros, de grandes corporaciones, ¿no? Que hacen uso de los mismos según sus intereses privados. En principio, para empezar a entender las diferencias, ¿no? Blockchain viene a cambiar esto y a brindarnos la oportunidad de ser dueños de nuestros propios datos.
que en definitiva es nuestro tiempo, ¿no? Es el tiempo que nosotros invertimos y en definitiva también es nuestra vida. O sea, hay una importancia detrás de todo esto. No es mera información, digamos. Un poquito para que entiendan cómo funciona, por lo menos lo que a mí me sirvió para empezar a entenderlo, es que estamos hablando de bases de datos distribuidas. Y lo sepamos o no, los datos en sí, las bases de datos en sí, son el asset, digamos, el recurso que más valor va a tener durante el siglo XXI. Eso ya es sabido. Entonces, bueno, en ese sentido, el primer elemento de las características esenciales que hacen para entender una cadena de bloques, una blockchain, o la arquitectura de cómo está organizada, es la información. ¿Okay? La información es lo que se transmite en la red de una blockchain determinada. Por ejemplo, en el caso de las criptomonedas como Bitcoin, la información que se transmite es la que es relativa a las transacciones que se realizan. O sea, la fecha, la cantidad, emisor, receptor, etc. Este es el primer elemento de los 4 que vamos a marcar. El segundo es el hash. El hash sería como la identidad de cada bloque, o sea, la huella dactilar. Es un número único e irrepetible que lo identifica y que es producto de la información encriptada que contiene el bloque. Esto tiene mayores niveles de complejidad, pero lo interesante acá es, digamos, lo esencial es entender que el hash es la identidad de cada bloque y que cada uno es único e irrepetible. Como tercer punto tenemos que cada bloque además contiene el hash del bloque anterior, lo cual permite la conexión entre bloques, dándole forma así a la famosa cadena de bloques. De ahí viene el nombre en inglés, blockchain. Es la forma en la que se interconecta cada uno de los bloques, a través de los hash. Ahora, como cuarto punto es que esa prueba de confianza. Si bien los sistemas informáticos son por naturaleza eficaces, autónomos y cada vez más veloces, es sabido que tienen una debilidad, y es que son hackeables. Entonces, ¿cómo es que la infraestructura blockchain solucionó esto? Y qué es lo que lo hace una tecnología poderosa, es que se autoprotege a sí misma por su propia arquitectura, esto que acabamos de ver, a través del hash y del hecho de que todos los usuarios de una red tienen una copia exacta de toda la cadena de bloques. Entonces, si algún usuario quisiera cambiar la información de un bloque en su cadena, automáticamente cambia el número de su hash, por lo que deja de encajar con su predecesor y sucesor, anulando la cadena del usuario que haya intentado dicho cambio, quedando invalidado ante toda la comunidad. Esto es interesante ver, o sea, si yo, siendo uno de los usuarios, trato de cambiar el dato de cualquiera de los bloques, automáticamente, como yo cambié la información que hay dentro de ese bloque, se transforma el hash, que es la parte encriptada, de la parte criptográfica. Al cambiarse ese hash, ya sale automáticamente, como que esto fuera un gran puzzle, se sale esa ficha, no queda conectada con la anterior, y todas las otras fichas quedan mirando esa que por algo se salió. Entonces esa es la forma que la arquitectura blockchain permite que esto sea seguro y descentralizado. Ahora, esto, digamos, aparte de hacer que sea segura e incorruptible, finalmente, pero no menos importante, las bases de datos, como el caso de Bitcoin, pueden ser públicas, dándole mayor transparencia a todo el sistema. Hay públicas y privadas, eso va a depender de la naturaleza de cada una de las blockchain, digamos, de lo que quieran quienes la vayan a formar, ¿no? Vamos a ir a hacer un paneo rápido de los usos y aplicaciones que tiene hoy, y que esto, como dice Vitalik Buterin, que es uno de los fundadores de Ethereum, en realidad el límite lo va a poner la imaginación de la humanidad, la imaginación de los desarrolladores, ¿no? Pero bueno, hoy ¿qué nos posibilita esta tecnología? Pensemos, como se trata de un sistema descentralizado, seguro e incorruptible, que permite producir, gestionar y almacenar grandes cantidades de información, que es certificada a cada instante por muchos usuarios, las ramificaciones, en un mundo que es cada vez más complejo e interdependiente, son prácticamente infinitas y van a depender de nuestras propias capacidades. Para mencionar algunos ejemplos que están actualmente en uso, además de un sistema monetario descentralizado, que es lo que habilitó en su Bitcoin, puede servir a todo tipo de registros que hoy pueden ser fácilmente corruptibles. Tenemos bases de datos de todo tipo, desde historiales médicos, bancarios, productivos, contratos inteligentes, que permiten transparencia en contrataciones, licitaciones y gestión de fondos,
Finanzas descentralizadas, préstamos, cuentas de ahorro, intercambio, transferencias, herencias. En gobernanza, toma de decisiones por consenso, sistemas de voto electrónico, creación de registros, subastas, foros de discusión. Después hay aplicaciones descentralizadas e incensurables, hay varios ejemplos. El tema de los videojuegos y los mundos virtuales que están dándole forma a lo que hoy se conoce como el metaverso. Registro de propiedades, identidad digital, sistemas automatizados de seguimiento y procedencia de todo tipo de bienes. De hecho, hoy salió la noticia de que una de las grandes corporaciones que manejan oro van a empezar a utilizar sistemas blockchain para su logística, ¿no? En definitiva es esto, logística inteligente, lo que permite. Y bueno, pasando un poquito a hacer una síntesis de estas ideas centrales que estamos tratando de bajar acá, para que tengan ideas. Tenemos la base de datos distribuida en toda la red, es trustless, no requieren confianza entre las partes, o sea, yo no tengo que conocer al otro. Son procesos descentralizados, no requieren intermediarios. Esto es lo que tanto incomoda a instituciones del sistema mundo actual, ¿no? como los bancos y los estados, que son intermediarios en definitiva. Es incorruptible, segura y confiable, o sea, su arquitectura lo hace, estadísticamente ha sido así, y el consenso es clave. Todos tenemos la misma información, y esa información es verdad. Si yo trato de cambiarla, va a quedar en evidencia ante todos que la estoy tratando de cambiar. No existe una única blockchain, hay públicas y privadas, como mencionamos antes, y es la base fundamental de la Web 3, que es la web que se está gestando. Ahora en un ratito vamos a ver un poquito más de las web, pero les quiero dar un ejemplo de cómo cambia el paradigma de pensamiento detrás de estas lógicas, en donde la Web 3, por ejemplo, existe el explorador Brave, que bueno, Nico también me asesoró en el uso del mismo explorador, que yo lo estoy usando hoy por hoy. Es un explorador que nace desde las lógicas de open source, y en fin, tiene una característica muy interesante, que es que básicamente te pagan con un token que se llama BAT, Basic Attention Token, por las publicidades que vos ves. Ahora, esto puede parecer trivial, pero en realidad es importante en el sentido de que el símbolo del BAT es como un triángulo, y consideran que vos como la persona que utiliza el Brave, después tenés Brave, que es el espacio donde se puede generar publicidad, y tenés la empresa que quiere publicitar. En el paradigma dominante actual, básicamente el negocio está dado entre la empresa que quiere publicitarse y el espacio publicitario en sí. A la persona que pone su atención, que eso es su atención mental, su tiempo, en esa publicidad no recibe nada. De hecho, es invadida su mente con algo que ni siquiera tal vez quiere que se le meta en la mente. Acá ya estamos hablando de un paradigma diferente, en donde a vos te dicen cuántas publicidades querés ver que yo te presente por hora. Entonces vos le podés poner si 1, 5, 10, 150, lo que vos tengas ganas de ver. Y Brave te va a presentar en un cuadrito una publicidad sobre algo que por algoritmo va a estar referido a temas que a vos te interesen, lo cual es maravilloso. Yo he conocido proyectos interesantísimos gracias a ese tipo de publicidad. ¿Y qué pasa? Si yo entro a ese link, básicamente parte de la transacción que se está dando entre el publicista y el espacio, digamos, entre la empresa y el espacio publicitario, me viene a mí en forma de token. Lo cual, si uno lo piensa, ya muestra un poco la lógica transformadora que viene detrás de Web3, blockchain y estas tecnologías. Ahora vamos a ver un poquito el trasfondo que hay detrás de blockchain, que es el movimiento cyberpunk y el tema de la evolución de la web. Ahora, importante hacer notar que detrás de toda esta infraestructura se integran muchas ciencias. Estamos hablando de criptografía, informática o computación, la cibernética, matemáticas y estadísticas, administración, contabilidad, finanzas, inteligencia artificial, machine learning, ciencias de datos, economía, psicología, sociología y política. Complejo y bello al mismo tiempo. Acá, respecto a los antecedentes, queremos contar un poquito para los que no conocen, el cyberpunk como narrativa nutre al espíritu del universo blockchain. Y acá lo queremos sintetizar como un movimiento contracultural que viene desde finales de los 70, con especial desarrollo en los 80, que ha expresado desde una narrativa futurista y antisistema como lo conocemos, el mundo actual, el poder de la tecnología como un caballo de Troya
para descentralizar y empoderar a los seres libres. Pero al mismo tiempo, esta narrativa del cyberpunk muestra que un uso negativo de esa misma tecnología puede generar una distopía, generalmente en la forma de sistemas totalitarios y colectivistas, donde los gobiernos y corporaciones trabajan por y para el interés de una élite dominante sobre una masa dividida según funciones serviles a dicho sistema totalitario. Esto es interesante de observar, porque es un poco de lo que nos toca vivir en estos momentos del sistema mundial. Ahora, más allá del riquísimo desarrollo de este movimiento contracultural en el arte, ¿no? Va desde animes japoneses como Akira a películas hollywoodenses como Matrix, nos interesa resaltar la importante influencia en el desarrollo de la información y la criptografía, en donde algunos de sus valores de este movimiento le dieron identidad al movimiento cypherpunk, el cual se milita desde los 90 el uso de la criptografía y el desarrollo de sistemas y herramientas que garanticen el derecho de la privacidad y la seguridad en la era de la información, que como marcábamos antes, es muy importante, mucho más importante de lo que normalmente somos conscientes. O sea, todo es información hoy. En fin, dentro de esta narrativa del cyberpunk, dentro del universo blockchain, existen matices, pero todos comparten más o menos la misma visión, que es un mundo donde los datos son propiedad de cada uno, y no de organizaciones centralizadoras, ni gobiernos ni corporaciones. Cada uno es dueño de su información, de su data. La misión que comparten todos estos, más allá de los matices, es desarrollar y fomentar las finanzas descentralizadas, lo que se conoce como DeFi, por Decentralized Finance en inglés, las organizaciones autónomas descentralizadas, o DAOs, y el desarrollo de la Web3. Todos como sistemas paralelos y alternativas que sean viables a las estructuras de poder actuales, que se puedan organizar de abajo hacia arriba, o sea, por la gente, y con el fin de empoderar a los individuos. Ahora, como le decía, hay matices. Están los lunar punks, por ejemplo, que enfocan su atención en el anonimato, o los solar punks, que la orientan más al tema de la coordinación y la gobernanza. Eso como dato de color. Acá les damos un ejemplo, o sea, para que puedan ver cómo ha sido el desarrollo de la web desde los 90 hasta lo que está hoy gestándose, que es la web 3. Esto en sí nos parece interesante porque es un ejemplo de cómo estas tecnologías pueden cambiar nuestra vida. O sea, en la web, cuando empezó la web 1, nadie se imaginaba el poder que tenía la web. Hace un mes, viendo y preparando esta presentación, vi a un joven Bill Gates de los 90 contando de qué se trataba Internet en 1994 en la televisión norteamericana, y lo escuchabas y parecía como que, bueno, estaba medio en bolas, si me permiten la expresión, pero él decía, no, bueno, va a permitir que la gente se mande un correo de una computadora a otra, ¿sí? Pero estaba como recién emergiendo, nadie podía tomar dimensión de lo que terminó siendo y lo que está haciendo Internet en la humanidad en general. Después, la Web 2, ya la utilidad que nos brinda es la conectividad vía celulares, que era inimaginable 10 años antes, o sea, cuando había empezado todo esto, ¿no? El hecho de que hoy todos estamos interconectados con nuestros celulares y que somos básicamente ciudadanos globales a partir de eso. Aprovecho de leer algunos comentarios justamente. Un poco lo que se quiere hacer hincapié con esta presentación, va más justamente como comentó Francisco al principio, es que esto va más allá, digamos, de solamente Bitcoin, comprar criptomonedas y tener rendimiento, multiplicar por 10 tu dinero, y ese tipo de cosas, que igual, digamos, hay cierta verdad en todo eso, y realmente desde el punto de vista de inversión y desde el punto de vista financiero tiene un montón de beneficios y cosas que pueden dejar loco a cualquiera, ¿no? Pero desde el punto de vista social y lo que puede transformar esta tecnología al mundo y a la sociedad, es ahí donde yo creo que es donde más se puede, digamos, obtener valor de esta tecnología, más allá del valor que uno puede obtener monetario, ¿no? Y esto justamente tiene que ver con una palabra clave que es la descentralización, justamente. Hoy toda la tecnología, y viendo desde la web 1 y la web 2, siempre fueron empresas que desarrollaban un producto y lo vendían, y al fin y al cabo ellos son dueños de los servidores, ellos son dueños de la información, son responsables de la base de datos, y esto tiene un montón de problemas. Entonces, cuando hablamos de las bondades de la blockchain, yo creo que está bueno siempre ponerlo en contexto, que es comparado con qué. O sea, está bueno el Bitcoin, pero comparado con qué. O sea, con el peso argentino, con el dólar, y ahí donde justamente uno tiene que poner un punto de comparación.
Sí, eso básicamente. Y esto lo que permite es la evolución, justamente. Esto es parte de la evolución del Internet, es parte de la evolución tecnológica en la humanidad en general. Y esto lo que nos permite es tener el poder, digamos, al que acceden grandes empresas, que solamente, digamos, por ejemplo, todo lo que es crowdfunding, todo lo que es financiamiento de proyectos, todo lo que es la democratización de la toma de decisiones, todo eso hoy en día es alcanzable gracias a la blockchain. Prácticamente, desde mi punto de vista filosófico, yo creo que la blockchain tiene el poder de eliminar la corrupción a nivel global, desde el punto de vista de cómo se gestionan los fondos, de cómo roban los distintos tipos de políticos, instituciones. Esto es un arma que nos permite justamente protegernos y utilizarla para devolver el poder a la gente, para la toma de decisiones y para poder ser dueños realmente de no solo de sus propios activos físicos, sino, como decía Francisco recién, también de su propia información. Eso básicamente, yo creo que esto va justamente mucho más allá del Bitcoin, de Ethereum, pero siempre es bueno partir por esto, que es como el caso de éxito y lo más conocido. Así que hay un poco justamente los 3 puntos que vamos a seguir viendo ahora. Sí, ahora vamos a hacer un recorrido muy breve, por más de que parezca, es muy breve sobre cómo nosotros consideramos como que se pueden ver tres generaciones en la evolución del mundo blockchain. En 2008 con el nacimiento de Bitcoin, en 2013 cuando surge Ethereum y el proceso que estamos viviendo ahora en donde se le está dando, particularmente este año, cada vez más relevancia al tema de las organizaciones autónomas descentralizadas. Si se fijan, o sea, para entender un poquito, es como que una vez que la tecnología habilitó la posibilidad del desarrollo de la infraestructura blockchain, el primer, digamos, hito fue el de meterse con el sistema monetario descentralizado a través de Bitcoin. Después, con Ethereum se abre a la posibilidad de generación de ecosistemas para generar aplicaciones de todo tipo, diferentes. Y ahora estaríamos entrando, o sea, que en la segunda parte sería más, si se quiere, lo social, y en la tercera parte, o sea, lo de las organizaciones autónomas descentralizadas, estamos viendo el tema de la gobernanza, que no es gobierno, ¿no? La gobernanza ya integra a muchos actores en la toma de decisiones. No es algo centralizado, o sea, parte del concepto de gobernanza va por ahí, y es lo que se está viendo hoy. Estamos hablando de solo 13 años, y esta industria en sí ha crecido muchísimo, no solo en términos monetarios, sino también en términos de impacto. Empecemos un poco por el comienzo. Tenemos la idea de Satoshi Nakamoto, que es, si se quiere, el anónimo padre fundador de lo que ha hecho Bitcoin, digamos, la piedra angular de este proceso. Tuvo su hito fundante cuando este misterioso Satoshi Nakamoto publicó el sábado 1 de noviembre del 2008 el white paper titulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Básicamente el objetivo era crear una forma de dinero en efectivo electrónico puramente persona a persona, que es este peer-to-peer, par a par, que permitiese enviar pagos online directamente entre las partes sin pasar a través de una institución financiera. ¿Okay? Ya había una visión de parte de... Decimos que es el misterioso Satoshi Nakamoto porque lo interesante es que él estuvo activo en el proyecto. Hace el primer white paper, sale el proyecto y después al año es como que desaparece de los medios, como que no quiere ser visible como ser humano, no se sabe si es un ser humano, si es un grupo de seres humanos, que lo hace muy interesante, eso lo dejamos abierto a la investigación de cada uno. Hay bastantes hipótesis dando vueltas sobre Satoshi. Lo que sí es, por lo menos a mi entender, interesante es que cuando uno va a donde él empezó a publicar, era una lista de mails que se llamaba Cryptography, donde él publica el white paper, e intercambiaba Satoshi con otros desarrolladores ya de corte global. Y es interesante porque crearon como una revolución inteligente, muy silenciosa y efectiva de superación institucional global, o sea, pensando muy como de acá, del 2008 a 30 años. No es casualidad, recuerden que en el 2008 estábamos en plena crisis financiera global, ¿no? Ahora, lo interesante cuando uno entra en esta lista de mail que está disponible cuando uno ingresa por internet, si después les interesa cualquiera de estos datos, nos avisan y se los reenviamos por mail. Lo interesante es que la lista de mail se autodefine como una lista de correo silenciosa, dice low noise, que es moderada y está dedicada a la tecnología criptográfica y su impacto político. Así es como se autodefinen, que para mí es interesante porque ya marca de que había una intencionalidad de parte de ellos de ir más allá de simplemente hacer un sistema de dinero digital. Ellos estaban buscando un impacto político, que a mí me parece como, bueno, nos parece súper inteligente esta movida. Sí, Sí, Nico. respecto a eso, justamente en el primer
bloque que se minó de la cadena de Bitcoin, justamente hay una referencia al año en que se rompió el tratado de Bretton Woods, que fue justamente el momento a partir del cual el dinero que conocemos hoy en día ya deja de tener algún tipo de respaldo físico material. Pasa a ser dinero básicamente papel que impreso por los gobiernos, ¿no? Antes había un respaldo que estaba respaldado por oro, y desde ese año, no me acuerdo el año exacto, creo que fue el 79, que se rompió el acuerdo de Bretton Woods y dejó de tener cualquier tipo de respaldo el dólar. Y también hacer hincapié en la importancia y lo interesante de que Satoshi Nakamoto sea alguien anónimo, en el sentido de que esto está también alineado con un poco la filosofía que hay detrás del mundo blockchain, que es, en inglés se dice "in code we trust", que es en el código confiamos, ¿no? En el sentido de que la tecnología blockchain lo que permite es esta permissionless y trustless, en el sentido de que no necesitas confiar en la persona que creó el código. Lo que vos necesitas es confiar en el código y asegurarte de que el código cumpla con su función, pero no importa quién lo desarrolló. O sea, no importa quién es Satoshi Nakamoto, lo importante es que él creó un código y ese código funciona, y hoy en día lo usa muchísima gente, y vale más que cualquier banco a nivel global, básicamente esa tecnología que desarrolló. Y no se trata de que eso funciona porque Satoshi Nakamoto lo hizo o porque alguien dice que funciona. Simplemente eso funciona por un tema de prueba y error, la gente lo empezó a usar y lo empezó a adoptar. Y ahí está justamente el valor de la descentralización, en el sentido que no dependemos de una persona, de un CEO, de alguien que haya desarrollado esa tecnología, sino que lo importante es que la tecnología está ahí y la puede usar cualquiera. Claro, despersonaliza ya. Ahora, interesante marcar que el Bitcoin en sí tiene las mismas características que tiene el dinero que estamos acostumbrados, ¿no? Portabilidad, fungibilidad, escasez, divisibilidad y reconocibilidad. La diferencia es que no están creados de la nada por un banco central y no existe ninguna organización centralizada detrás, sino que es una red distribuida entre los usuarios conectados a la misma red. Es un sistema financiero que está dirigido por miles de ordenadores distribuidos por todo el mundo. Hay una frase que me parece genial. Este señor Rick Falkbinch es uno de los políticos, digamos, del Partido Pirata sueco, que de por sí tiene una historia muy interesante. Pero bueno, me parece que en esa imagen que él brinda ahí con esa frase, sintetiza lo que vamos a vivir en los próximos 5 a 10 años. Que es básicamente del sistema monetario centralizado versus el sistema monetario descentralizado. O sea, lo más interesante, además de no necesitar intermediarios, es que cualquiera puede participar en el ecosistema descargando un software de código abierto, y además abre la posibilidad concreta de que cualquier ciudadano global pueda forjar una verdadera independencia financiera, pasando a ser uno su propio banco. Hoy con Bitcoin ya es posible transferir globalmente a otro usuario, y con él eventualmente todos podremos pagar un café en el bar, comprar algo, no sé, un libro, reservar un vuelo. Y bueno, eso es una criptomoneda, ¿no? Solo requerimos elegir y bajar alguna de las tantas aplicaciones que permiten enviar y recibir criptos en todo momento y desde cualquier lugar. De hecho, ya hoy hay empresas que te pagan directamente en criptomonedas, o se puede arreglar, digamos, pagos de gente que está en Europa con gente que está en Latinoamérica, evitando todos problemas burocráticos, impositivos y demás, simplemente utilizando ya estas herramientas, ¿no? Se trata Ethereum. Esta blockchain nace de la mente de Vitalik Buterin. Si no lo conocen, él dio una conferencia de prensa acá en Argentina, en la Usina del Arte en Buenos Aires, en diciembre del año pasado. Es muy interesante él y su pensamiento. Bueno, y él en su búsqueda de desarrollar la idea original de Satoshi, en 2013 tituló a un posteo Ethereum, the Ultimate Smart Contract and Decentralized Application Platform. Básicamente, propuso la idea de una computadora descentralizada que con el tiempo y los recursos suficientes pudiesen ejecutar cualquier tipo de aplicación. O sea, esto tiene un nombre técnico que es Blockchain Turing Completa, pero vamos más allá de eso. La idea es generar un ambiente creativo en el cual todo tipo de aplicaciones pueden ser desplegadas, con el único límite, diciendo, como decíamos antes, la imaginación de los propios desarrolladores y las necesidades de los usuarios. Entonces, Ethereum, me pasé a las DAO, es una red como Bitcoin, pero que permite transferir su criptomoneda. En este caso es el ETH o Ether, y el objetivo del protocolo de Ethereum es ir un pasito más allá de lo monetario, creando una red blockchain distribuida que permitiese a cualquier persona en cualquier lugar desarrollar y publicar códigos
para darle vida a todo tipo de programas y aplicaciones descentralizadas o dApps. Estas aplicaciones, conocidas como smart contracts, deben haber escuchado, o acuerdos digitales, acuerdos inteligentes, en esencia, permiten la creación de protocolos a prueba de confianza, que es un poco lo que explicaba antes Nico, trustless, a través de los cuales dos partes pueden acordar vía la blockchain sin necesidad de conocerse o confiar mutuamente, ni en terceros. Con esto se reduce significativamente los costos operativos de los intermediarios. Y la garantía en sí está también, como ya mencionó Nico, en el código informático, que es replicado y ejecutado por toda la red de nodos, y en que si las condiciones establecidas no se cumplen, el contrato no se ejecuta. Finalmente, pero no menos importante, cada aplicación tiene la potestad de definir su propia gobernanza interna, a partir de establecer las condiciones respecto a la forma en que el valor del Ether se va a transferir. Ahora, esto es lo que da lugar a lo que nosotros consideramos como la tercera generación, que sería el mundo de las DAO. Una DAO, que básicamente es una Decentralized Autonomous Organization, o una organización autónoma descentralizada, básicamente es un grupo de personas con un objetivo común, que elige coordinarse bajo un modelo democrático, participativo y productivo a través de las tecnologías que habilita blockchain. Esto permite a todos el poder de ver, contribuir y no alterar el contenido o el orden de los bloques de información, dando lugar a una nueva infraestructura de gobernanza. Se codifican sus estatutos y regulaciones en una red blockchain que les permite tomar decisiones de forma directa, transparente y eficiente, diseñar y desarrollar proyectos colectivos, administrar procesos y asignar recursos, y hacer transacciones abiertas y públicas para la comunidad. Acá tienen un comparativo entre lo que tenemos hoy como una empresa tradicional y las DAO, y lo que queremos marcar acá es que gracias a la naturaleza descentralizada de una DAO, todos sus miembros pueden participar y contribuir a la dirección general de la organización, tanto en la propuesta de proyectos de mejoramiento de la misma, como en la toma de decisiones. Todos los involucrados son considerados pares, el famoso par a par, y cuentan con el mismo poder de voz y de voto, pues no existen jerarquías, sino funciones diferenciadas. Eso lo vamos a ver en la imagen que viene. Por lo general, la voz y voto se obtiene de invertir parte de los criptoactivos que uno tiene, o tokens, en la organización. Su espíritu es lograr que todos los participantes sientan un sentido de pertenencia y desde allí contribuyan a algo más grande que ellos mismos. O sea, las DAO pueden ser esenciales para empezar a generar una verdadera democracia, por ejemplo, sin ir más lejos. Bueno, acá está la imagen que les comentaba, lo que hace a una organización tradicional jerarquizada, digamos, por jerarquías, y lo que hace una DAO que ya va más por funciones. O sea, cada uno ocupa una función que es básicamente la que quiere ocupar, o la que pueda ocupar. En la actualidad prácticamente todos los proyectos de criptomonedas, de hecho, son ejemplos de DAOs en funcionamiento. De ahí vienen, ¿no? Algunas de las más exitosas en términos de cantidad de miembros son ENS, por ejemplo, que tiene 45.000 miembros, y Hitcoin, con 33.000 miembros. A su vez, en términos de los tesoros que están manejando, los tesoros que tienen dentro de cada uno, tenemos que Uniswap y BitDAO ya tienen unos 2.000 millones de dólares en sus tesoros. Están manejando esa cantidad de activo, ¿no? De liquidez. Asimismo existen otras concebidas para cumplir con objetivos específicos, DAOs, ¿no? Estamos hablando, como por ejemplo la Assange DAO, que se creó para luchar por la liberación de Julian Assange, que es precisamente uno de los, vamos a decir, profetas del cypherpunk, uno de los grandes defensores globales de que la información de cada individuo tiene que ser de cada individuo y no de las grandes corporaciones. Por eso esta Assange DAO es muy importante, que ha organizado y no sé cuántos millones de dólares ha conseguido, que han sido dirigidos directamente a la familia de Assange en Inglaterra para que le financien su protección legal, digamos, que lo están queriendo extraditar a Estados Unidos porque lo quieren enjuiciar como que fuera un criminal, cuando en realidad es alguien que está defendiendo la libertad de la información y de los ciudadanos globales. Y después otro ejemplo más reciente es la Ukraine DAO, que la hizo una activista rusa, obviamente en favor de fines humanitarios y en beneficio de la gente que está siendo afectada por el conflicto. Y bueno, acá remarcamos que aunque todavía son embrionarias como forma de gobernanza, ya son varios los proyectos exitosos en el universo blockchain que las están utilizando, y en nuestra comprensión,
Es una nueva forma de centralizar para las organizaciones humanas comprometidas con ser parte del cambio de paradigma que la humanidad necesita. Esto a nosotros nos resulta fundamental porque yo desde las ciencias sociales vengo estudiando la gobernanza climática y básicamente las ciencias de la Tierra dicen desde los 70 que lo que estamos haciendo, la actividad humana sobre el planeta Tierra está afectando negativamente. Ya los efectos del cambio climático es uno de los problemas que se están generando a nivel planetario, y aún así vemos cómo pasan los años y lo que hace a la gobernanza climática, entonces las reuniones que generan los estados, las empresas y demás, no estarían generando soluciones concretas a la problemática. Entonces esto puede ser una bocanada de esperanza en el sentido de que tal vez se puedan empezar a organizarse de forma descentralizada para generar verdaderas soluciones a estas problemáticas, ¿no? Esta pantalla justamente resume a grandes rasgos los distintos tipos de tecnologías que hay en el mundo de la blockchain, porque justamente es algo súper amplio. Si bien se habló un poco de Bitcoin, por ejemplo, se habló un poco de Ethereum, pero básicamente hay un montón de funciones y utilidades que tienen los distintos activos o las distintas tecnologías dentro de la blockchain. Y acá en este cuadro justamente están catalogados principalmente según su utilidad, ¿no? Algunos activos como Bitcoin están pensados más bien como una especie de oro digital, en el sentido de que se busca con el objetivo de reservar valor, ¿no? y ahorrar, básicamente. Mucha gente que está en el mundo de la cripto, básicamente ahorramos en Bitcoin. Después tenemos todo lo que es las plataformas digitales, que ahí es donde entra justamente esto que comentó Francisco de Ethereum, donde justamente hay distintas redes blockchain que permiten construir dentro de estas redes. Justamente dentro de Ethereum hay construidos Uniswap y un montón de otros protocolos de finanzas descentralizadas, que son justamente lo que aparece abajo como aplicaciones digitales. Ahí hay comparaciones, justamente la propiedad digital se compara en el mundo tradicional con comprar una tierra, por ejemplo. Uno cuando quiere ahorrar a largo plazo de acá 10, 20 años y tiene pesos, supongamos, ¿qué es lo que hace? Uno compra tierra, compra un departamento, uno intenta comprar ese tipo de activos como para prolongar su valor a largo plazo, ¿no? Pero uno también podría comprarse un pequeño local para rentar el local, ¿no? y tener justamente un ingreso mensual, ¿no? Y ahí es donde justamente entran estas plataformas digitales, ¿no? Que se comparan con edificios en el sentido de que uno podría básicamente tener una porción de una plataforma digital, en el caso de tener Ethereum, por ejemplo, o tener Cardano. Es como que uno tiene una porción de esa red. Y esto justamente es como que da pie a todo lo que son las aplicaciones digitales, que es justamente el punto que está abajo. Y ahí esto sería comparable a comprar una acción de una empresa, ¿no? Por ejemplo, uno cuando compra un token como de Uniswap, uno está comprando un token de gobernanza, que eso te permite justamente votar y proponer cosas y tomar decisiones en lo que pasa con el protocolo. Entonces, en cierta forma, uno al comprar un token de gobernanza, uno está como apoyando a esa aplicación digital o a esa empresa que generalmente está respaldada o dirigida por una DAO, ¿no? De manera descentralizada. Y por último tenemos las divisas digitales, que es lo que se usa principalmente como medio de cambio, ¿no? Para transacciones del día a día. Muchas veces se usan justamente el Bitcoin o también las monedas estables, ¿no? Que son el DAI, el USDT, que son monedas que se mantienen siempre al valor del dólar, por ejemplo. O también hay stablecoins que se mantienen al valor del oro. Pero básicamente eso se usa principalmente como medio de cambio, no como una reserva de valor, ni tampoco es como invertir en una empresa, ni tampoco es como invertir en una plataforma. Es como otro tipo de activo distinto. Y esto como para resumir, pero esto dentro de cada uno de estos mundos hay, se subdividen otras subcategorías que son mucho más amplias y esto está en constante crecimiento. O sea, si revisamos esto dentro de un año, capaz que es totalmente distinto. Y es justamente un poco lo vertiginoso de este mundo y el universo blockchain, es eso, el cambio constante. Todo es muy volátil, no solamente el mercado, sino también la tecnología en sí, la innovación, y es muy difícil mantenerse al día. Entonces requiere un montón de trabajo y esfuerzo mantenerse estudiando. Pero esto es a grandes rasgos, digamos, que es lo que existe dentro del universo blockchain, que son estos 4 cuadrantes dentro de la blockchain. Gracias, Nico. Sí, esto de que todos los días hay información nueva es realmente así. Es muy interesante cómo día a día va evolucionando esto. Y como para dejarles una imagen mental, en sentido de o sea, buscando una idea de cómo funciona el blockchain en sí, se nos ocurrió la imagen del micelio, que el micelio básicamente es
es toda una red, lo voy a poner en palabras de Paul Stamets, que es un gran micólogo, digamos, conocedor de investigador. Si ven la película Fantastic Fungi, que entiendo, creo que está en Netflix, para tener una dimensión de qué significa todo esto del micelio y los hongos, él dice que creo que el micelio es la red neurológica de la naturaleza. Dice, mosaicos entrelazados de micelio crean membranas para compartir información a través de hábitats, estos debajo de los bosques, ¿no? Estas membranas son conscientes, reaccionan al cambio y colectivamente tienen en mente la salud a largo plazo del entorno anfitrión. Esto sería el bosque, ¿no? El micelio se mantiene en comunicación molecular constante con su entorno, ideando diversas respuestas enzimáticas y químicas a desafíos complejos. Traduciendo, o sea, donde nosotros vemos honguitos, por debajo de toda una capa que interconecta a los honguitos, que es, por los que saben dicen que es impresionante, que puede ocupar, por ejemplo, todo un bosque entero por debajo. Y lo interesante es que esa red que se forma, que se la conoce como micelio, sirve no solo para que se comuniquen entre los honguitos, sino que toda la vegetación que hay sobre ellos puede utilizarla como, por ejemplo, si hay un árbol que está medio enfermito y necesita, no sé, hidrógeno, y hay otro árbol que tiene hidrógeno, puede enviarle el hidrógeno que tiene de más a ese árbol que está enfermo para que se nutra. Esto es una imagen muy interesante de la naturaleza, porque habla de una poderosa red descentralizada en donde hay una comunicación de información constante y en donde se puede generar ese intercambio de valor entre los que están dentro de ese hábitat, de ese entorno, de ese micelio. Ahora, nos pareció como una imagen interesante hacer la analogía con cómo puede funcionar la blockchain. En definitiva, esta red sería como una especie de micelio humano, digamos, eventualmente puede llegar a hacer eso. Entonces, tal vez como para tomar un poco por analogía una comprensión de cómo puede ser, digamos, cómo se puede entender blockchain, ¿no? Porque entiendo por lo menos que cuesta el ver, darle una forma, ¿no? ¿Para qué nos puede servir esto? Esperemos que esta imagen sirva. Sí, un poco ahí para complementar ese con un comentario, justamente lo que permite la blockchain, más allá de transmitir información, es justamente transmitir valores, transmitir energía económica, lo que justamente lo que hace del micelio tan interesante, más allá del simplemente transmitir información, porque el transmitir información es algo que ya podíamos hacer antes con el Internet. Ahora justamente esta evolución del Internet, esta web 3.0, lo que permite esta transferencia de valores, de activos, de energía económica, que básicamente es el tiempo de uno trabajando, o sea, uno trabaja 8 horas al día, recibe un sueldo y ese sueldo uno lo puede trasladar a China en cuestión de segundos a través de esta tecnología. Uno puede agarrar, vender su auto acá, con eso comprar Bitcoin, mandar el Bitcoin a Holanda y que en Holanda se compren un auto igual que ese, casi una teletransportación trucha, digamos. Pero básicamente, o sea, para que entienda el poder que tiene esto de poder transmitir valor económico a la velocidad de la luz de manera descentralizada, sin necesitar el permiso de nadie, es justamente lo que le da esta característica similar al micelio. Los beneficios que podemos experimentar con esta tecnología, como estamos tratando de demostrar, son potencialmente infinitos. Aunque todavía no contamos con la experiencia suficiente, sí resulta alentador el hecho de que podemos organizarnos de un modo descentralizado, eficiente y transparente. O sea, ya tenemos a disposición la infraestructura para hacerlo. Y esto nos invita a pensar y ensayar su aplicación en la política real, por ejemplo. Nosotros estamos imaginando cómo sería un partido político organizado con una DAO, porque hasta donde entiendo los partidos políticos hoy que se arroban ser paladines de la democracia no son democráticos, o sea, todas las elecciones están dadas por otro tipo de variables que no hacen en sí a la democracia. Y lo mismo para la gestión de los bienes y servicios comunes. Hoy por hoy no todos los estados manifiestan ser eficientes a la hora de brindar servicios públicos. ¿Cómo sería una DAO aplicada a un Estado-nación para generar precisamente servicios públicos más eficientes, transparentes, inmediatos? En fin, hay casos ya, por ejemplo, Austria es uno de los países que está empezando a aplicar este tipo de tecnologías dentro de sus sistemas estatales. Estonia es otro, o sea, se está investigando, bueno, sin ir más lejos, El Salvador ya tiene Bitcoin como moneda digamos, corriente, en fin, se están haciendo pasos hacia esto, es inevitable, ¿no? A través de las criptomonedas y los tokens se puede, en principio, desarrollar regímenes de valor ampliado, interdependientes y complejos.
Por ejemplo, ¿qué significa esto? Podemos desarrollar tokens locales destinados al intercambio de bienes y servicios en economías locales, protegiendo y asegurando así la actividad de la población local. Esto es muy interesante porque ya había un economista que no se estudia en la economía argentina, pero que sería interesante de estudiar más, que era Silvio Gesell, que en 1890 más o menos desculó la trama corrupta del sistema monetario centralizado y se dio cuenta que haciendo un sistema monetario basado en las economías locales podía generar pleno empleo y cero inflación dentro de esas economías locales, donde se hicieran intercambios de bienes y servicios entre la población local, ¿no? Bueno, hoy con la tecnología blockchain se podría habilitar un sistema geseliano para lo local, por ejemplo. Ahora, eso podría ser aplicado también en un desarrollo, un régimen, si se quiere, de biodiversidad monetaria, en donde tengas tokens para desarrollo de economías locales, pero que también estén conectados con monedas de diferentes niveles, o por decir así, un régimen de biodiversidad monetaria que sea política, social, económica y ecológicamente consciente, integrando las monedas de los Estados-nación en coexistencia con una moneda reguladora que pueda ser global, que asegure la economía que se mantenga dentro de los límites ecológicos acordados para el sistema planetario. Obviamente todo esto es bastante complejo y son ideas que se están empezando a pensar, pero que son interesantes en el sentido de que hoy no existen estas soluciones. Después hay unas que sí existen, que se están creando tokens respaldados en recursos o en dominios específicos, que por ejemplo pueden servir para empezar a darle valor real a los servicios ecosistémicos que hoy nos brinda la naturaleza y que hoy no se tienen en consideración. O sea, básicamente el sistema monetario centralizado fomenta un axioma que es la maximización de beneficios monetarios al margen de los costos sociales y ambientales, y ese es el mundo que vemos, ¿no? Y acá, en estos respaldados por recursos, hay dos casos interesantes, que es SolarCoin, por ejemplo, que es generada por energía renovable y fomenta la producción en abundancia de energía renovable, buscando generar el costo cero de la energía solar. Ese es el objetivo de fondo. Fishcoin, por ejemplo, regula volúmenes máximos para la industria pesquera. En fin, son casos, pequeños ejemplos que hay hoy de la utilización de la tecnología blockchain en soluciones a las problemáticas que vemos hoy. Entonces, con estas herramientas, un poco concluyendo, tenemos a mano la infraestructura sobre la cual, de forma interoperable, cooperativa, segura y global, se puede empezar a desarrollar nuevas instituciones orientadas a la cooperación global y a la coordinación mutua de individuos dentro de los límites que determinemos del sistema planetario. Trascendiendo así, podemos empezar a trascender la desigualdad violenta que fomenta hoy el sistema actual y la degradación ecocida de los sistemas actuales, ¿no? Y empezar a generar una coordinación económica descentralizada para el siglo XXI. Esta tecnología, y volvemos a remarcar esto, puede empoderar a los individuos, aquellos que quieran comenzar a ensayar formas alternativas de organizarse, comunicarse, tomar decisiones, asignar recursos y, en definitiva, comenzar a materializar sistemas socioeconómicos y hasta políticos nuevos. Por ello, para nosotros es mucho más que un sistema de base de datos, sino que es la infraestructura que puede ayudarnos a crear una sociedad 2.0 más justa, descentralizada, transparente y veraz. Es por todo esto que entendemos que gradualmente, en la medida que cada vez más gente entienda, y por eso estamos haciendo estas charlas, y quiera utilizar estas herramientas, se van a ir poniendo en tela de juicio los pactos sociales previos que hasta ahora sostuvieron a las organizaciones o las instituciones como las conocemos. Y básicamente no es ir en contra de nadie, esto no va en contra de lo que ya existe, simplemente busca crear nuevas instituciones que funcionen, que sean eficientes, digamos, y que lleven a reales soluciones, que es lo que estamos necesitando de forma global, ¿no? Bueno, acá la idea del cómo empezar, que tenemos desde Universo Blockchain, acá si tienen su celular a mano pueden ver ese QR y entrar en un menú que les va a pasar a contar Nico, en donde les queremos dar como un servicio, es totalmente personalizado, somos nosotros y nuestro equipo, descentralizado y de confianza directa, o sea, buscamos eso, de individuos a individuos. Al finalizar la charla de hoy o mañana les vamos a estar enviando un formulario para que seleccionen. Nosotros estamos ofreciendo diferentes tipos de capacitación que van a empezar ahora entre abril y mayo, a diferentes niveles, desde capacitaciones básicas a capacitaciones avanzadas, que puedan interesarles a ustedes.
Entonces, a quienes, la idea es esa, mandarles el formulario para que ustedes se anoten en lo que les interese y a partir de eso nosotros les brindemos información de qué tipo de servicios estamos ofreciendo, aparte de capacitaciones diferentes de manejo de cartera, empezar a ingresar de a poco en exchange. O sea, acá no hace falta ser millonario, digamos. Yo empecé jugando, digamos, en el mundo cripto, entrando de a 5.000 pesos, o sea, y así empecé a entender la lógica de cómo funciona internamente lo que hace a las criptomonedas en particular. O sea que no hay que tener $40.000 y comprar un Bitcoin. Se puede comprar lo que se conocen como satoshis, que es el 0,000, o sea, la parte divisible de un Bitcoin, y a partir de ahí empezar a entender cómo es el mundo estando desde adentro, que es la mejor forma, inmersionarse, sumergirse en el universo blockchain, y sepan, que nos parece importante que tengan a consideración, de acá a 5 años esta tecnología va a estar básicamente en todo. O sea, sepamos que está o que no está. O sea, la gran mayoría de nosotros no saben ni cómo funciona Internet, pero aún así Internet nos cambió la vida. Bueno, en sí, con blockchain va a pasar exactamente lo mismo. En ese sentido, invertir hoy en capacitarse, en entender esto, es lo que marcaba antes Nico. Requiere realmente que uno como individuo se ponga a tratar de entender, ver cómo funciona, sumergirse en los diferentes proyectos. Y lo interesante es que genera mucha curiosidad, mucho interés, y es como que te va atrayendo cada vez más cuando ves las potencialidades que tiene el universo blockchain. No sé, Nico, si querés agregar algo acá, si no yo paso a... Sí, sí, como último comentario, digamos que la industria de la blockchain es una industria como cualquier otra, en el sentido de que más allá de que uno pueda invertir dinero dentro de esa industria, ya sea invirtiendo como en acciones de Amazon o lo que sea, uno también puede invertir su tiempo, y hay distintas formas de invertir el tiempo, ya sea trabajando dentro de la industria. Yo, por ejemplo, me dedico 100% a esto, les diría, pero también se puede invertir tiempo, justamente como comentaba Francisco, estudiando. Yo creo que una de las cosas más valiosas que uno puede obtener de esto es justamente aprender a utilizarlo y el conocer la tecnología y saber cómo utilizarla. Porque precisamente hay herramientas que permiten a uno hacer un token en un día. Uno puede emitir su propio dinero, uno puede crearse su propia billetera, y los límites hasta donde uno pueda llegar o hasta donde uno quiera integrar esta tecnología dentro de sus propios modelos de negocio, en las empresas de cada uno, en las finanzas familiares, en los distintos tipos de inversiones que uno tiene. Pero es una tecnología que es de gran utilidad y de mucho valor social, más allá del valor económico. Entonces también los invito justamente a invertir principalmente su tiempo en educarse, y después si quieren invertir algún otro tipo de cosas, ya sea su tiempo trabajando en algún proyecto de este tipo o emprendiendo dentro de esta industria, o si quieren invertir también dinero, también es una opción. Pero básicamente yo lo que les recomiendo ahí, antes de ponerse a invertir dinero, es justamente que inviertan en educación, en capacitarse, en aprender a usar la tecnología, porque así como la tecnología tiene mucho potencial positivo, también se usa de manera negativa. Hay muchas estafas, hay mucha gente que intenta justamente, que te promete grandes rendimientos y proyectos que te prometen grandes ganancias, y hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadoso a la hora de seleccionar dónde invertir. Hay inversiones muy seguras como Bitcoin, pero también hay muchas maneras de invertir en Bitcoin. Uno puede invertir en Bitcoin teniéndolo en un exchange o teniéndolo en una billetera privada o en una billetera de hardware. Y ahí es donde justamente es importante tener conocimiento y para poder realmente hacerlo de una manera segura, ¿no? Porque justamente pasa, y es muy común, digamos, de que la mayoría de las capacitaciones están todas enfocadas en invertir, y todas te fomentan y te incitan a invertir en una plataforma puntualmente, ¿no? Y yo creo que lo más importante es justamente invertir primero en educación, para que uno después pueda tomar las decisiones por sí mismo y no dependa de terceros a la hora de saber si una plataforma es buena o mala. Gracias, Nico. Pero eso era para cerrar. Y ahora, muy, muy cortito, les cuento de que yo lo que les comentaba al comienzo, estoy desarrollando un laboratorio donde básicamente quiero sintetizar mis 15 años de academia y activismo antisistema mundo actual y en pos de un nuevo mundo, enfocado en el aumento de la calidad de vida de toda la población, con la actualización de nuestras instituciones gracias a la potencia de las nuevas tecnologías. Siempre en línea con los límites del planeta Tierra. Y, digamos, sumando también los conocimientos ancestrales de volver a los ciclos de la naturaleza,
que vamos reincorporando. En principio el laboratorio lo llamé mapeando la transición y va a ir en dos ejes. El primero, el de abrir la visión al sueño colectivo, vamos a hacer como un módulo del dónde estamos, para entender dónde estamos en términos de el sistema mundo actual, cómo funciona y por qué nos lleva al punto donde estamos, y qué está pasando con el sistema Tierra, que es una distinción que hago siempre. No es lo mismo el mundo, que es lo que construimos nosotros como humanidad, que el planeta Tierra. El planeta Tierra va a seguir acá, hagamos lo que hagamos nosotros. Lo importante, me parece, es que aprendamos a alinearnos con la Tierra, en definitiva, y que nuestro sistema mundial esté alineado con ella. En fin, el módulo 2 es hacia dónde vamos, y ahí vamos a trabajar escenarios futuros, de acá al 2030, de acá al 2050, que las cosas son un poquito más urgentes de lo que vemos hoy en los medios tradicionales de comunicación. Y después tenemos el eje 2, que es activar la voluntad hacia la inteligencia colectiva, y básicamente trabajaremos lo que hace a la transición individual, eso hace a los cambios que uno puede ya empezar a hacer en su propia psiquis, en su propio comportamiento, en su propia forma de ver y tener su propia cosmovisión, y después un poco de transición colectiva, donde acá se van a tocar conceptos como el de economía basada en recursos que mencioné al comienzo, o lo que hace a Gaia, el capitaloceno, la idea de que estamos yendo hacia un colapso civilizatorio y de que podemos empezar a generar y a gestar una nueva forma de civilización, si es que alguno considera a la actual una civilización en sí misma. En fin. Bueno, finalmente llegamos al fin de esta presentación. A los que hayan llegado, muchas gracias por su atención. Vamos a cerrar ahora acá la presentación, y los invitamos a quienes quieran poner sus... Dice... De nada, Eli, gracias por estar. Si se despersonaliza, ¿no cae el riesgo de una gran estafa a futuro? Me parece que vas a tener que elaborar un poco la pregunta. En definitiva, mira, la imagen que me viene para visualizar esto, por ejemplo, la Constitución Nacional, hermosa, que nos dejó Alberdi y algunos de los que estaban alrededor de él, digamos que más de una vez a lo largo de nuestra historia, yo he escuchado y observado cómo tenemos una constitución hermosa y no se cumple, básicamente. Bueno, acá vos armás con esta tecnología, armamos en una DAO y codificamos la forma en que nos queremos organizar, tomar las decisiones, asignar los recursos y demás. Todo eso lo agarra un programador, se codifica, como contó Nico, y pasa a ser un código que es incorruptible. Entonces, bueno, eso ya le da seguridad al tema. No sé si con eso te contesto. Nicolás Ríos nos pregunta, al momento de usar Bitcoin como medio de pago, ¿qué ocurre con la volatilidad del precio? Nico, ¿querés agarrar esa? Sí, sí, también haciendo un comentario respecto a la pregunta anterior Dale, tuyo. de que en realidad, digamos, hay muchos inventos que no se desconoce quién inventó. Nadie sabe quién inventó la rueda, nadie sabe quién inventó un montón de cosas que hoy en día utilizamos todos. Que el inventor en sí no hace el invento. Lo que importa es cuál es la tecnología y cuál es el invento en sí. En el caso de Bitcoin, la diferencia que tiene respecto a otras posibles software es que es un código abierto. Entonces cualquiera puede ver cómo funciona, puede probarlo, puede agarrar, reproducirlo en su propio computador. No hay nada escondido, no hay nada que no esté a la vista. Y lo mismo pasa con cualquier contrato inteligente y cualquier plataforma descentralizada, ¿no? Todos los códigos, todos los contratos están todos visibles y son transparentes para que cualquiera lo pueda ver. Generalmente se utilizan auditorías por parte de empresas cuando uno quiere buscar, digamos, que un tercero te certifique que un software es bueno o malo. Pero básicamente la ventaja justamente es esto, que al ser código abierto no necesitas conocer a la persona que escribió el código, sino que necesitas poder leer el código y entender cómo funciona. Lo mismo también ocurre con lo que es Linux y todo lo que es software libre. Cualquiera puede colaborar y aportar código. Y hay miles y miles de personas que están constantemente colaborando y aportando nuevos desarrollos. Y eso es justamente lo que lo hace tan poderoso en el sentido de la descentralización a la hora de que no es necesariamente una sola persona el que está desarrollando en Ethereum, sino que son miles y miles de desarrolladores que desarrollan utilizando Ethereum, y entre todos ellos, al ser tecnología open source, todos construyen sobre lo que construyeron los otros. Entonces, hay un montón de aplicaciones que se hace lo que se llama bifurcarlas o forks, que básicamente agarrás y copias lo que ya hizo otro y lo cambias a tu gusto y lo vas mejorando. Y con esta mecánica siempre constantemente la gente está copiándose entre sí y mejorando lo que está haciendo el otro, y esto es lo que hace también un círculo virtuoso de competencia y colaboración simultáneamente. Respecto a la pregunta de Bitcoin, respecto a la volatilidad, y
Bueno, la volatilidad es algo muy relativo. Siempre cuando uno habla de volatilidad, uno tiene que hablarlo respecto a qué rango de tiempo, ¿no? Y la volatilidad puede ser buena o puede ser mala, dependiendo qué es lo que uno busque, ¿no? Por ejemplo, los traders que quieren justamente, que ganan por comprar y vender Bitcoin, a ellos les conviene una gran variación de precios en un día. No tienen que esperar 3 años para que un activo suba un 10%. Lo pueden esperar en un día. Entonces, para ciertas personas esos activos son valiosos justamente por su volatilidad. Y lo otro es que la volatilidad depende del plazo que uno tenga en vista, en el sentido de que ¿qué es mejor? Algo que es estable al corto plazo, pero que a largo plazo está condenado a fracasar y a irse a cero, como el dólar, o algo que es volátil al corto plazo, pero que a largo plazo siempre ha mostrado una consistencia al alza, ¿no? El Bitcoin es el activo que en los últimos 10 años mejor performance ha tenido desde el punto de vista financiero, en promedio un 200% anual, que es algo que digamos, la volatilidad en ese caso termina siendo algo positivo. O sea, si la volatilidad es un 200% anual, prefiero la volatilidad. Pero justamente eso depende de cada uno, y los que no quieran variaciones de precios pueden siempre usar stablecoins, y de esa forma se ahorran totalmente la volatilidad. El otro punto es que uno cuando ya está en este mundo, uno ya deja de pensar tanto en dólares, sino que lo piensa más en Bitcoin. Yo quiero, por ejemplo, que me paguen un Bitcoin, no quiero que me paguen $40.000. Entonces, un Bitcoin es un Bitcoin ahora, mañana, en un año, o hace 10 años atrás. Entonces, la gente que cobra en criptomonedas, cobra en cantidades fijas de Bitcoin, no en cantidades fijas de dólares. Aunque sí, también se puede utilizar una conversión, y ahí va a depender del precio del Bitcoin en ese momento. Clarísimo, Nico. Ahí nos pregunta Ariel, ¿cómo afecta el blockchain en problemas de la economía informal, como el contrabando? A ver, lo primero que me viene a mí es que blockchain, como una herramienta tecnológica, como cualquier herramienta tecnológica, va a depender de cómo se use, digamos, de la intencionalidad que hay detrás del ser humano que la utilice. O sea, no es en sí la tecnología la que puede llegar a ser un problema. Me parece que la imagen del martillo es bien clara. O sea, uno puede usar un martillo para construir una casa o para romper una cabeza. Eso va a depender de quién, del usuario en todo caso. Pero sí hay una campaña bastante propagandística, si se quiere, de parte de instituciones establecidas de ir en contra de blockchain como que puede ser una herramienta para precisamente lo que hace al mercado negro, ¿no? A todo lo ilegal, por precisamente el anonimato que hay detrás de las transferencias dentro de la blockchain, pero los que dicen eso como Sí. que generalmente no están mensurando tampoco lo que ya se hace con el sistema tradicional, ¿no? Pero bueno, te paso ahí, Sí, Nico. eso mismo, hay que considerar que gran parte de todo el negocio informal hoy en día es con efectivo. Y todo lo que es contrabando, narcotráfico, incluso lo que se roban los políticos, suele ser dólares en efectivo. El efectivo es hoy en día lo que más se utiliza para actividades ilícitas. Y la blockchain en realidad es mala para si uno quiere esconder cosas, porque la gran mayoría de las blockchains son públicas, todo queda registrado y es visible para todos. Entonces todos saben a dónde se movió el Bitcoin, quién lo movió a quién, y hay muchas formas, digamos, de que incluso te diría que esto permite un nivel de trazabilidad mayor y mayor seguridad que el sistema financiero actual. Ahora, sí es verdad que hay otras blockchains que no son Bitcoin, justamente, que tienen como core la privacidad, ¿no? Y eso justamente, como por ejemplo Monero o Dash, que básicamente ahí sí que nadie puede saber quién está enviando cuánta cantidad de qué moneda a nadie. Todo es totalmente anónimo y privado, y ese es el tipo de criptomonedas que sí se utiliza, por ejemplo, en la dark web o lo que sea, para recibir pagos que sean totalmente intraseables. Pero bueno, justamente esto es lo bueno y lo malo, como decía Fran, ¿no? En el sentido de que es un martillo y depende de cómo lo usen. Si vos estás de acuerdo con que el gobierno te confisque parte de tus ingresos a modo de impuesto, es malo. Pero si vos estás en contra de que te roben plata, es bueno, digamos, porque justamente te impide que nadie te puede robar, nadie te puede confiscar tus bienes, y nadie te puede impedir enviárselo a quien tú quieras. Gracias, Nico. Bueno, así que bueno, nos vamos despidiendo. Les agradecemos a todos por su presencia. Hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches.